estamos en nuestra mesa de análisis de los viernes con esta tradición de tener temas internacionales, que hoy sí que tenemos temas, pero para tirar así, como ya han visto, hemos ido retrasando algunas cosas de este programa por la cantidad de información que teníamos y porque no queríamos dejar pasar el tema del pleito entre la Warner Bros. O más bien por la Warner Bros. Por la cantidad de tentáculos que implica en nuestra batalla cultural y tampoco la respuesta esta que ha habido, que no es respuesta a eso, pero que sí es muy contra, que tiene como el efecto contrario, que es la distribución masiva de libros de América Latina. Entonces, pues ya están acá nuestros invitados. Laura Carlsen, de nuevo, bienvenida y además encantados de tenerte aquí de nuevo en el Sinsonte. Muchas gracias, Daniela. Un placer estar aquí en el programa. Periodista y conocedora amplia de las políticas internacionales y de Estados Unidos. Y Federico Bonazo, que ya se nos quedó, que bueno, porque tenemos el tema de Argentina y la reforma laboral de Milei, así es que necesitábamos acá tenerte en calientito, ¿no? Y María Vergara, que por primera vez está aquí en el Sinsonte, analista de integración latinoamericana, ¿no? Sí. Así es que vamos a arrancarnos porque tenemos muchos temas, Venezuela y Estados Unidos, por supuesto, la reforma laboral de Milei que le pararon y no sé qué nos pusieron ahora aquí yo creo que la huelga de Cananeo. ¿Cuál era el otro tema, Arturo? La caravana migrante. ¿Con qué empezamos, Laura? ¿Cuál te gusta de todos? Pues lamentablemente creo que tenemos que empezar con Donald Trump. Ay, qué raro, pues nosotros empezamos con él todos los días acá en el noticiero. Pues sí, así es últimamente, porque todos los días da algo de escándalo desde los Estados Unidos que impacta, por supuesto, sobre todo a nuestra región, que ahora está en la mira con esta nueva doctrina Monroe que está aplicando. Hace unas horas volvió a decir que no descarta la posibilidad de lanzar una guerra contra Venezuela, ¿no? Y esto viene después del bloqueo total y completo, que tampoco es tan total y completo, ¿no? La incautación del buque petrolero y los ataques que ya suman muchísimos muertos. En esto lo que ha respondido Venezuela, y pues espero que el mundo, es que ya está sobre la mesa, o sea que el propósito siempre ha sido el petróleo. Está diciendo abiertamente, nos robaron nuestro petróleo y nuestra tierra en territorio venezolano. Entonces, pues Maduro ha salido diciendo que pues ya por lo menos dejamos el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Ya por lo menos sabemos que lo que quiere es nuestro petróleo. Y pues no puede pasar. Pero ahí sigue. Tiene algunos problemas. El secretario de Estado, Marco Rubio, tiene pues esta campaña personal, ¿no? Contra Venezuela y contra Cuba también. Sin embargo, es muy remota la posibilidad de un cambio de régimen por todas las presiones que tiene. Y eso por las resistencias en Venezuela, por supuesto, y también por la resistencia en las Fuerzas Armadas y por la resistencia en los Estados Unidos. Cada vez más hay protestas en los Estados Unidos. La gente no quiere gastar dinero en una guerra, no ven a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, pues más que nada está presentando esta agresión contra Venezuela porque está en un momento muy débil en los Estados Unidos. Tuvo que salir el miércoles en un discurso lleno de mentiras, incoherente, ¿no? Porque la gente está muy preocupada por la economía, no va bien, ¿no? Pues no hay generación de empleos, la carestía de la vida está subiendo. Esas son cosas que realmente importan al pueblo estadounidense y pues entonces tiene que distraerlos de alguna manera y sale todos los días con lo de Venezuela.
Las presiones son reales, o sea que duelen. Sin embargo, no va a lograr su propósito. Y en este momento lo que más importa es que el mundo entero, siguiendo el ejemplo de la presidenta mexicana en muchos sentidos, tiene que pararse y decir, no, esto no puede ser. Pero no lo estamos viendo, ni de la ONU, ni de otros organismos multilaterales, ni de otros países, lamentablemente. Bueno, ayer ya China y Rusia dijeron, oigan, esto no. Vamos a ver ese video del representante de China y también a Donald Trump. 中方反对一切单边霸凌行径，支持各国捍卫自身主权和民族尊严。委内瑞拉有权利自主发展同其他国家的互利合作，相信国际社会理解和支持委内瑞拉维护自身正当权益的立场。中方支持委方关于召开联合国安理会紧急会议的要求。Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar ¿qué? La paz. Y hemos venido nosotros en estas 10 semanas de amenaza imperialista, de guerra psicológica, con serenidad y tranquilidad, haciendo nuestra tarea, cumpliendo nuestros deberes. A ver, respondieron ya China, que es el principal, Venezuela es su acreedor, bueno, China es su principal acreedor, y Rusia, ¿no? Pero se tardaron como 10 semanitas, nada más, o sea, 10 semanitas, y eso si contamos el 2 de septiembre como punto de inicio, porque ya había habido también muchos dichos de Donald Trump. Y la ONU, como decía la presidenta, ¿dónde está? ¿Dónde está? No se ve y sigue sin verse, porque pues lo que dijo, pues sí, yo te voy a ayudar a que eso vaya al Consejo de Seguridad, ese que tiene poder de veto Estados Unidos. Pero ya se movieron y ayer lo veíamos, yo de ahí saqué mi banderita, ayer por lo menos hubo movilización aquí afuera de la Embajada de Estados Unidos, también en México, esa ya es la que estábamos viendo, porque de ahí nos dieron ya, algo tenemos que hacer. Después de 3 meses nadie decía nada. Federico, ¿cómo has visto el último corte que tenemos? Que realmente, y además esa es parte de la historia que nos ha contado muy bien Crismar Lujano, tiene que ver con que, como bien dice Laura, la economía no va bien, la gente en Estados Unidos no la está pasando tan bien como les prometieron, y además, además el tema es que Estados Unidos produce mucho petróleo, pero no produce el petróleo pesado que necesita y que producen Rusia y Venezuela. El crudo venezolano, ¿no? Yo, Dani, veo tibias señales positivas, y por positivo entendemos que se puede frenar un conflicto bélico, que es lo más importante, me parece, en este momento. Lo que la presidenta categorizó por primera vez usando un lenguaje que creo que es acorde a las amenazas, derramamiento de sangre. Es decir, en este momento lo más importante, y después podemos desgranar toda una serie de otros objetivos que como humanidad que quiere recomponer el derecho internacional, que como colectividad global quiere recomponer la idea más elemental de respeto a los derechos humanos, queremos promover y quisiéramos ver reinstalarse en el mundo. Esas señales las enumeraste muy bien. Hay algunas de orden civil, espontáneo de las sociedades, las manifestaciones, la gente que comienza, y hay liderazgos como el de Roger Waters, que proponen, por ejemplo, que lo de Venezuela es un delirio, que intentan descaricaturizar a Maduro, es decir, desatanizar, ir para atrás en toda la narrativa que ha convertido a Maduro en un émulo de Satán, y por lo cual convendría sacarlo del planeta Tierra. Con contradicciones, en una zona muy rara, donde las señales que estamos recibiendo son contradictorias. Con un Petro que lo llama dictador, y que donde uno piensa qué significa, porque puede ser que nuestros líderes se vayan de boca en Twitter, porque nos pasa a todos. Es decir, Twitter es una trampa mortal para la psicología humana. Ahí quedan en calzones muchos y muchas. Y Petro quedó en calzones o lo calculó. Si lo calculó, ¿qué quiere decir ese cálculo? Si llamó dictador a Maduro, que parecería
podríamos interpretar la señal de, oigan, ¿saben qué? Si ustedes me han dejado solo muchas veces como comunidad latinoamericana, que en el caso del genocidio de Gaza muy claramente, y luego un poquito cuando yo también oponía resistencia más directa al delirio imperialista de Trump, también no sentí mucho apoyo, pues ahora yo también voy a apostar, como están apostando ustedes, por una solución bilateral, por mandar señales de descarga de la tensión a los Estados Unidos, lo cual no sabemos con Trump si esas señales pueden ser efectivas o pueden ser el incentivo para que este bully se irrite más, porque es lo que pasa con los bullies: cuando ve cierta debilidad van sobre el cordero con los colmillos más afilados. Estamos viendo entonces una combinación de señales que animarían a pensar, lo de la presidenta Sheinbaum, las señales de China y de Rusia, que la comunidad internacional por fin ha tomado ciertas cartas para decir, no, la destrucción absoluta del derecho internacional no es viable, no vamos a permitir que tu pulsión imperial, explicitada en tu documento recién publicado de Seguridad Nacional, avance con tal nivel de prepotencia y de abuso de la legalidad internacional. En ese mar estamos ahora. Cierro el comentario diciendo, retomando lo que comentaba Laura del estado de debilidad de Trump, con algo que ya comentamos en la mesa pasada la otra vez, es lamentablemente en situaciones de mucha debilidad, estos narcisos con enorme poder y también las inercias de ese poder que no siempre es tan estructurado, organizado o estratégico como uno pudiera pensar, llevan a cabo acciones bestiales para intentar reconfigurar la relación de fuerzas con su desprestigio, ¿no? Y una, lo vimos como ejemplo, Galtieri tomando las Malvinas en el 82, Bill Clinton bombardeando Sarajevo en el caso Levinsky. Aguas cuando estos líderes con enorme poder se sienten frágiles y débiles. Vamos a ver el otro video, que es el que les decía de Donald Trump, pues hace rato, hace ya algunos meses. Venezuela, but on steroids. Big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Hace meses, no ayer, o sea, hace meses diciendo, pues Venezuela estaba por caer cuando no entró Joe Biden y pues en lugar de hacer que cayera, se lo dejó ahí, ¿no? Ahora vamos por él. Y eso se nos perdió de pronto en el discurso de que es narcoterrorista y que las narcolanchas y que el narco no sé qué y no sé qué. Pero ya ahora ya ni en Estados Unidos le creen que el problema es la seguridad y el narcoterrorismo. Ya claramente todo el mundo está claro de qué es el petróleo. María, ¿cómo le seguimos por ahí? Dani, yo más bien creo que tenemos que seguir insistiendo en que realmente esto es una amenaza velada. Yo creo que nos toca convencer a mucha gente que sí hay un peligro real en la región. No me queda claro que lo estemos ganando porque justamente la intervención de Estados Unidos ha desplegado múltiples formas, sobre todo a nivel mediático, de una contracampaña en nuestros países. Nos ha puesto a debatir sobre democracia, nos ha puesto a debatir sobre narco y realmente lo que hace Donald Trump en estas semanas es realmente dilucidar el debate que no es democracia, no es narcotraficante, es realmente los recursos naturales de la región. Ese es un debate que creo que desde hace mucho tiempo la academia se había negado a quererlo dar porque no teníamos pruebas contundentes de que realmente eso fuera, pero las organizaciones sociales, los movimientos sociales y toda la solidaridad que hay en torno a Venezuela lo venía denunciando desde hace años. Lo que vimos ayer, Dani, fue hermoso y me parece que es un despertar regional, donde los movimientos de solidaridad con Cuba y Venezuela, que son los dos países que han estado resistiendo estas dos intervenciones por Estados Unidos, realmente empiezan a decir, lo hemos dicho todos estos años y lo que está haciendo Donald Trump es realmente develar una estrategia ante un problema que van a tener en 2030, ¿no? Que es la insuficiencia energética. Creo que está tomando acciones desesperadas para intervenir en la región, sobre todo por recursos, y lo veremos no solamente con el petróleo, lo veremos con el litio, en el Triángulo del Litio, lo veremos en México,
cobre será seguramente uno de los componentes esenciales para la construcción de las computadoras, de la inteligencia artificial. Y yo creo que por ahí vamos, Dani, de seguir insistiendo en que este debate no está tan claro, no para todos. Tenemos a mucha gente que convencer de esta gran intervención de Estados Unidos, que no es de ahora, lleva mucho tiempo y es una visión que tiene sobre la región. Es sobre todo eso. Bueno, tuvimos ahí a Laura Richardson diciéndolo con mucha claridad también en su momento, ¿no? La ex jefa del Comando Sur, que con toda claridad decía, pues es que necesitamos toda esta región, es estratégico. Pero yo me quiero regresar al tema justo de las resistencias, porque efectivamente, lentas, no lentas, ahí van, se dan. Ahí está la señora Laura Richardson diciendo, ¿tienes el triángulo de inicio? A ver si lo tenemos con audio. Vamos con audio. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. China gets 36% of its food source from this region. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region. But then when you talk about trade is unbelievable. The trade in the region. You know, I talked about all the ties that we have with this hemisphere. But the PRC and a lot of our countries in this region is the number one trade partner with the United States, number two in most cases. Not in most cases, I would say, in some cases. Bueno, esa era Laura Richardson, jefa del Comando Sur, que además ya cambió 2 veces ese comando, ¿no? Y este es video viejo, lo dijeron, lo anunciaron. Y entonces ya no me pude ir a las resistencias porque ya me trajeron este video a cuentas. Y lo que estaba diciendo, el triángulo de litio, tenemos a José Antonio Kast, presidente electo de Chile. Lo primero que dijo fue, vamos a hacer un corredor para que se vayan todos los migrantes de Chile a Venezuela, y estaría yo de acuerdo en apoyar una intervención militar. No mandaríamos tropas porque, pues, como para qué, nosotros, y ya con las de Estados Unidos son suficientes, claro. Pero nosotros sí avalaríamos una intervención militar. Voy contigo, Federico. Sí, bueno, ya lo tienen el triángulo, ¿no? Con Rodrigo Paz, que también no tardó en hacer una declaración entrevista, con Milei, que es el secretario más descarado, que ha colocado la Casa Blanca en la Casa Rosada, y ahora lo van a tener con Kast. Entonces, cuando nosotros intentamos en la disputa ideológica intentar argumentar de que no solo la derecha va por cambios reaccionarios en materia laboral, sino que tiene un nivel de entreguismo que vulnera la noción más elemental de soberanía. Es decir, cuando tú defiendes ciertos proyectos de izquierda, sean más o menos tibios, lo que estás defendiendo es que no se entreguen abierta, descaradamente, los recursos de nuestros países. Vamos a ver, porque además Laura Richardson, en esa falta de pudor absoluto que tienen ya ahora los Estados Unidos, lo que muestra también es que el eje con el que ven todo el asunto geopolítico es su confrontación directa con China, ¿no? Es decir, allí donde China tenga algunos intereses, los Estados Unidos van a incrementar también su pelea. Y le han dicho a China muy claramente, ¿sabes qué? No, si podemos replegarnos en otras áreas del mundo, lo haremos, pero esta es nuestra. Eso es lo que significa esta adulteración de la doctrina Monroe, que tenía originalmente una noción más continental, es decir, que América era para todos los países americanos, en contra del colonialismo europeo, después de muy cercanos en la época a lo que había sido la independencia de tantas de nuestras naciones. La primera de ellas, la de Estados Unidos e Inglaterra. Eso se ha adulterado y se ha convertido en, ¿saben qué? América para los estadounidenses, ¿no? Hay
que ver luego porque los equilibrios geopolíticos, las resistencias en cada país también van a proponer otra correlación de fuerzas. ¿Qué tanto van a frenar las apetencias de un imperio que viene por todo como el mismo imperio anunciado? Lo vamos a ver en los próximos meses y años. Pero que, como muy bien decía María, la amenaza es muy concreta y que relajarse ante estas señales positivas me parece una mala idea. Es decir, hay que seguir denunciando y desenmascarando. La tarea es en la que estamos varios de nosotros mucho tiempo, narrativa de la famosa batalla cultural, intentando hacer ver el daño más elemental que este ataque a la soberanía significa, ¿no? Básicamente. Laura, voy contigo porque ahora subimos poquito Honduras. Honduras porque ese es el sur, ¿no? Y luego tenemos Centroamérica, que Estados Unidos sí considera que debe ser su base de operaciones. Ahí ha trasladado todo a Centroamérica y al Caribe, la base de operaciones central para tener control hacia el sur. Le queda más cerquita como de antesala antes de irse a la Patagonia. Y tenemos ahorita este proceso electoral intervenido por Estados Unidos que no se termina de definir, que ya dijeron ya se va a definir. Hoy empezaron ya los escrutinios para decirnos quién es el ganador. Y a Trump, a ver si tenemos ahí a la mano el video de Trump diciendo ya ganamos. Sí, lo tenemos así, porque justo es Donald Trump atribuyéndose el triunfo de Chile y de Honduras, ¿no? Dijo, ya lo hicimos muy bien, abiertamente, sin problemas. Entonces, ¿no lo tenemos? Bueno, ahora lo buscamos. Pero mientras era eso, Donald Trump ayer diciendo, bueno, ya ganamos Chile, ya ganamos Honduras, no tenemos, yo les dije, o sea, yo lo hice, yo hice que ganaran, y con una intervención directa y clara y con una posibilidad de que efectivamente su candidato termine ganando. No se sabe todavía, están en el conteo si es él o una suerte también de Rodrigo Paz, que también terminará haciendo quizá lo mismo. ¿Cómo lo vemos sí, ahí? Es entre la derecha y la derecha. Sin embargo, pues el proceso es muy importante para el pueblo hondureño, para la democracia y también para esta narrativa de Donald Trump, ¿no? Pues ahora por fin pudieron pasar a la etapa de escrutinio. Sin embargo, es una fracción de las actas, y además con todas las fallas del sistema la gente ya no tiene confianza, pero están en una posición muy difícil porque la nulidad o otra ruptura puede llevar a otro golpe de Estado. Es real el riesgo, porque las instituciones democráticas de Honduras son frágiles. Pobre Honduras tiene esta historia de ser la base, como dices, ¿no? de tener la intervención estadounidense constante en su historia del apoyo al golpe de Estado de 2009. Entonces, su plan de ir echando países en su bolsillo, ¿no? En donde ha desaparecido por completo, como decíamos, el concepto de soberanía, pues puede encontrar algunos frenos, y uno de los más importantes es precisamente las resistencias. Honduras sabe resistir, los otros países también. Cast no lo tiene tan fácil para gobernar como una ultraderecha tradicional, con la historia del estallido social y la capacidad de movilización del pueblo chileno. Entonces estamos viendo una disputa en que yo creo que los términos nunca han sido tan claros, en términos de lucha de clase, en términos de un capitalismo que va por todo, una oligarquía muy pequeña, porque eso es lo que representa, más allá de la guerra cultural, que es importante, sobre todo por el impacto que tiene sobre las mujeres y otros grupos, pero más allá de esto representa los intereses de una oligarquía global del cual se centra en los Estados Unidos y que va por todo, pero también crecen las resistencias, el extractivismo, cuando hablan de que pues ya tenemos el triángulo del litio, vamos a tener el petróleo de Venezuela, pues esto genera conflictos no solo nacionales, sino conflictos sociales
a nivel de tierra y territorio que tienen fuerza y sobre todo si logramos la capacidad de articularlas. Pues ahora voy, María, retomando este tema de Laura con el asunto, no solo de las resistencias, hay un llamado de Maduro, no a Petro, al pueblo colombiano, ¿no? Como de hecho ha habido varios, ¿no? En esta última semana se ha referido al pueblo colombiano para decir es el momento de recuperar la Gran Colombia, no es el momento de reinstaurar, sí o sí, dijo, es ahora o ahora, y también a los propios fuerzas militares, ¿no? De Colombia, de decir, pues hay que resistir juntos porque viene por nosotros, ¿no? ¿Cómo has visto tú eso? Y la respuesta, por supuesto, también México, que fue la primera voz fuerte para decir aquí, ¿no? Ya después ahora China, que es más fuerte, por supuesto, pero fue la primera voz como fuerte. Entonces, un poco esto de los llamados a otros actores que no nada más son los gobernantes, que si es la ONU, que si son los colombianos, que si es quien que pueda ponerle un alto, porque todos los días estamos viendo que hay otras lanchas. Hoy otra vez tenemos la noticia de otra lancha, hace 2 días teníamos otra lancha y Estados Unidos interviene con su buque, esos otros actores. Dani, yo creo que lo que tendríamos que hacer, y es un llamado, me parece que hace históricamente Venezuela con Bolívar, es a la integración latinoamericana. Creo que hace muy bien Maduro y me parece que hace 2 cosas muy bien Nicolás Maduro. Primero, hay que señalar que Nicolás Maduro no está llamando a una guerra, está llamando a la paz. Eso es muy aplaudible, pese a todos los ataques que ha tenido Venezuela en los últimos días. Es importante, Dani, también que tengamos en mente algo. La tradición de Estados Unidos de la intervención militar en América Latina es justo en estas fechas. Tendríamos que recordar Panamá en el 89. Sí. Por eso digo, insisto, es una amenaza velada lo que está sucediendo en este momento. Y el llamado que hace Nicolás Maduro no lo hace solamente a Colombia, lo hace a toda América Latina. Ellos han convocado en múltiples ocasiones a una internacional antifascista. Y en esa internacional antifascista lo que ellos han propuesto es que los pueblos de América Latina nos podamos poner de acuerdo en grupo, en una integración real y no nada más en contrarrestar los ataques estadounidenses. El ataque, bien lo decía Laura ahorita, en Honduras, un ataque velado metiéndose en la democracia de un país, liberando a un presidente acusado de narcotráfico para ganar la elección. Por supuesto, hay que apoyar en ese caso, creo, que todos quienes creemos en una visión de izquierda latinoamericana, al gobierno de Xiomara Castro y por supuesto a Rexy Moncada, porque viene difícil. Ella anunciaba hace unos días que viene un golpe de Estado para Honduras, lo cual va a ser muy grave para la región. Tenemos que estar preparados en estas fechas, Dani, y me preocupa un montón en términos a los compañeros, porque todos estamos en festividades, estamos fuera, estamos desmovilizados, estamos desmovilizada la región. Entonces el llamado de Nicolás Maduro y del pueblo venezolano es, tenemos que organizarnos porque se viene una afrenta y un ataque intervencionista que no tiene que ver necesariamente con una cuestión militar, tiene que ver con un ataque a nuestras instituciones, a crisis internas que genera el propio hegemón que es Estados Unidos, pero también a estas crisis democráticas que nos ha estado generando durante mucho tiempo. En México lo hizo con la guerra del narcotráfico, nos lo ha metido muchísimo, nos han generado una crisis, nos ha generado crisis en Guatemala con la repartición de tierras, es toda la región, Dani, en este momento, y creo que el llamado que hace Maduro en este momento a Colombia es porque se vienen elecciones y creo que como izquierda hemos creído que en los procesos electorales los podemos tener controlados. Y creo que vienen 2 elecciones muy importantes que terminarían de terminar el proyecto imperialista que es Colombia y Brasil. ¿Qué va a pasar en Brasil? ¿Qué va a pasar en Colombia? Porque si esos 2 países la elección no la tenemos y no apoyamos ideológicamente, porque además algo que creo que tendríamos que tener muy claro, yo al menos lo creo, es en México hemos logrado, y es un aplauso para la izquierda mexicana, tener un poco la batalla mediática a raya, no controlada, pero muy a raya.
Pero en el resto de los países creo que tendríamos que seguirle apostando a una batalla mediática, porque es ahí donde el imperio impone sus modos y sus formas de lucha. Nos está convenciendo que los gobiernos progresistas de América Latina lo están haciendo mal, y yo no lo creo. Es un debate que tendríamos que dar más a profundidad, porque creo que mediáticamente nos están ganando la batalla, Dani. Y creo que el gran llamado que hace Nicolás Maduro con las múltiples convocatorias antifascistas, las múltiples formas de decir organizarnos la resistencia regional latinoamericana, es un llamado a ponerle un alto a este gran hegemón que nos está controlando democráticamente, mediáticamente, Dani, nos está controlando en nuestras democracias, en nuestras formas de vida, e incluso nos impone ahora las formas de hacer patria. Entonces, es un gran llamado. Yo estoy muy alarmada en estas fechas, sobre todo porque creo que son fechas súper importantes para que estemos pendientes del pueblo venezolano, que es un pueblo que, insisto, hace un llamado a la paz cuando tiene razones suficientes para no mantenerse en paz con un imperio que de verdad lo único que ha causado es la gran crisis migratoria, producto de los bloqueos de Estados Unidos, y sobre todo un desprestigio mediático, un gobierno que sí tiene una base popular, Dani. Vamos a ver el video de que le estaba buscando, el de Donald Trump y con las elecciones. Wave in the Spanish world is due to your influence. Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago, I found out, in Chile. The person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed them. Se está repitiendo para dejarnos más pesadillas y preocuparte más, María. Con una vez es suficiente. Con una vez, sí. Pero bueno, dice, acabamos de ganar Honduras, acabamos de ir muy bien en Chile, con eso espero que me respeten más, porque pues ya les estoy demostrando que podemos ganar las elecciones. Pero, ¿sabes qué? Fede, que justo como estamos en épocas, no solo porque estamos en épocas de Navidad, sino porque también creo que amerita ponerles en un lugar relevante a las resistencias, pues tenemos también en contraparte que ayer el movimiento obrero de Argentina le ha puesto santo freno a Milei y su reforma laboral, y salieron y dijeron no, y se los echaron hasta febrero y dijeron no, y salieron todos y vimos las imágenes, y creo que eso también está jugando, ¿no? O sea, sí, está una disputa y estamos en disputa, pero no es cierto lo que dice Trump en ese video de que ganan todas, está disputándose. No, vamos, es viernes y hay que recuperar una cuota de optimismo. Siendo críticos con la CGT, la Central General de los Trabajadores en Argentina, tardó muchísimo en reaccionar al autócrata, ¿no? Porque ya desde la ley bases, Milei viene insistiendo con este gobernar por decreto, que copia lo de Trump, ¿no? Gobiernen por decreto y después que se haga bolas el Poder Judicial y el Legislativo a ver cómo se legisla o se frena lo que podría ser inconstitucional. Pero mientras se instala una normatividad que es muy perjudicial y que además cuando tú desmenuzas lo que es la discusión técnica del tema laboral, te quedas con lo que es lo que está en disputa. Y lo que está en disputa es el recrudecimiento de la política neoliberal que la Argentina vivió con Menem, por ejemplo, en los 90s, donde se pauperizó la condición material de vida de la clase trabajadora, pero de una manera tremenda. Y la transferencia de capital, esto no es otra cosa además, esta maniobra. El intento de ley laboral de modernizar el trabajo en la Argentina, ¿qué quiere decir? Nuevamente un ejercicio de transferencia de capital de las clases medias y trabajadoras hacia los ricos de siempre, que eximiéndoles impuestos y generando una normatividad completamente proempresarial hace que se materialice, ¿no? Que de la cartera de la clase trabajadora la lana pase directamente a los ricos y los oligarcas de siempre. Y es muy preocupante cómo tardó, no ciertos movimientos que hay allá también, sobre todo el que está conducido por la Izquierda Unida, por Miriam Bregman y Cristian Castillo, que han sido los únicos
muy contundentes en señalar otro factor muy importante, que es que el endeudamiento del FMI condiciona también todo este tipo de reformas. Es decir, el FMI pide ajuste. Entonces, que esa deuda a la que ellos llaman ilegal, y coincido con ese diagnóstico, tendría que haber sido mucho más disputada de lo que ha sido, incluso por el peronismo, que históricamente tiene como bandera identitaria la defensa de la clase trabajadora. El kirchnerismo y la CGT tardaron mucho en reaccionar a esto, y tardaron con ciertas ambivalencias en el Congreso y con cierta... Ahora lo que se vio sí es que se patea para adelante la discusión, y que, reiteramos, es una discusión donde se esconde una perversidad muy clara, que es, o no tan muy clara quizás para algunos, pero no tanto para amplios sectores de la población argentina, que es el mismo sistema que genera pauperización, desfinanciamiento de la justicia social. Luego le echa la culpa a los derechos de que la economía se traba, y entonces está toda la construcción del relato de que las disputas laborales son las que están frenando a las pequeñas y medianas empresas en Argentina, y que aquí hay toda una industria de la disputa laboral, del litigio laboral, que es el que frena al buen empresario que quiere. Con lo cual, ¿qué está en el fondo? La idea, nuevamente, de darwinismo social de Milei, que es decir, ¿saben qué, señores? El que no acepte tener 2, 3 trabajos para llegar, a ver si llega a mitad de mes, ya no a fin de mes, lleguen a mitad de mes con 3 chambas y se esclavice, que no le entre a la sociedad que yo estoy proponiendo. Si su defensa de las pequeñas y medianas empresas fuera real, no habrían, con el impacto al salario y al consumo que ha habido en la Argentina y a la actividad económica a raíz de que Milei asume, no habrían desaparecido cientos de pequeñas y medianas empresas hasta el momento. Esto es una discusión donde en todos los vericuetos formales tú lo que descubres rápidamente, es decir, es una propuesta de ley absolutamente neoliberal, pro patrón, y donde abiertamente se está diciendo el que no se quiera esclavizar, que no le entre a esta sociedad. En ese sentido es que llama la atención lo lento que fue la respuesta, pero hay que festejar que al fin la estamos viendo. Es decir, tampoco podemos anclarnos en la crítica de la pureza, ¿no? Al fin la estamos viendo, y ojalá que esto sea el comienzo de una movilización. A Milei no se lo va a parar si no es como una movilización importante, como ya se lo paró a Macri también cuando quiso hacer alguno de estos tipos de maniobras, a pesar de haber recibido el voto y la mayoría que lo convirtió en presidente. También hubo una sociedad argentina que supo responder a tiempo. Una sociedad que en otro tiempo decíamos estaba muy politizada, y que ahora vemos con un poco de preocupación, asombro, cómo esta lentitud refleja también una pérdida, ¿no?, del poder cívico, de la voluntad cívica que siempre se vio en la sociedad argentina. Bien de nuestros tiempos, ¿no?, donde el individualismo, el egoísmo ha logrado permear culturalmente de una manera mucho más fuerte y perniciosa de la que hubiéramos querido. Nos agarran en curva, diríamos, nos agarran un poco desarticulados y eso, y lentos, pero están, en general, funcionan las reacciones. Y en Estados Unidos, bueno, donde, digamos, es el epicentro del Mordor, del eje del mal, ¿no? Ahí está. Hemos visto no solo ya desde las protestas por el tema de Gaza, ahora también las reacciones con las redadas, con migración en Los Ángeles, en Chicago. También hemos visto triunfos como el del Starbucks, ¿no? Triunfos laborales importantes donde le han puesto un alto ahí a Starbucks, le ganaron la demanda más grande, creo, que ha habido en Nueva York, e incluso elecciones en Miami. Ganaron los demócratas. O sea, las resistencias, a veces medio dormidas y medio desarticuladas, cuando se ponen las cosas muy duras, empiezan a volver a articularse, Laura. Sí, así es. En los Estados Unidos han habido ejemplos muy importantes. Nueva York, alcaldía, no, pues, y sí se presentan como desarticuladas, porque sí son de alguna manera, pero también representan una corriente de resistencia y que sí tiene ciertas articulaciones.
no solo ideológicas, sino prácticas entre la red de migrantes, por ejemplo, pues están aprendiendo de una ciudad, atacan en una ciudad, entra ICE, ¿no? Pues, y todas las tácticas que desarrollan para resistir, pues se comportan con las otras ciudades. Y eso se está ayudando mucho a tener como una base a nivel nacional de resistencia, por lo menos en este sector. Y yo creo que para agregar en el tema de Argentina, lo que fue interesante en estas resistencias es que tuvo que retirar esta reforma tan draconiana que pues, en reducir indemnizaciones, aportaciones patronales, limitar el derecho a la huelga, todo lo que pueden ser los avances del sector laboral de décadas, de siglos, ¿no? Prácticamente borrarlas. Porque en el Congreso, en otra votación de presupuesto, no pasó su intención de cortar fondos a las universidades y al sector de discapacidad, de personas discapacitadas, que fue una muestra de que su bloque, a pesar de esta victoria en las elecciones intermedias, no es tan fuerte, ¿no? Pues incluso aliados votaron en contra y por eso dijo, uff. Y esto también tiene que ver con que ellos saben lo que puede ser la resistencia social. En los Estados Unidos, cuando hablamos de lo que está, las pretensiones de Trump en el mundo, realmente es difícil saber dónde está el punto de inflexión. Hay muchas resistencias, pero yo diría en ese momento que probablemente está en los Estados Unidos, porque lo único o el punto de inflexión no hay uno, digamos, más importante es allí. Cuando dice que la gente no quiere guerra con Venezuela, eso sí le importa, porque es su propia base que lo está diciendo, ¿no? Y entonces estas resistencias en los Estados Unidos en todos los sentidos van a ser clave para nuestra región también. Y tenemos que buscar más vínculos con ellos directamente también. Justo de eso, y quiero ligar ya estos dos temas de las resistencias con el tema de la despolitización, politización. Finalmente tuvimos medio siglo, ¿no? De ataque, después de la Guerra Fría, ataque muy fuerte del capitalismo, del neoliberalismo por todas las plataformas. Hoy, esto que traemos aquí en la pantalla, que es el tema de la pelea por la Warner Bros., que tienen entre Netflix y Paramount, que acaba de comprar antes David Ellison, que es el hijo del dueño de Apple, que ahora está queriendo comprar TikTok también, y que es una otra área que cuando uno le va y dices, y además lo está apoyando Trump, y por qué Trump se está metiendo ahí como se está metiendo en Honduras, con esa misma impunidad y con ese mismo sin pudor, digo yo, lo dice abiertamente. ¿Por qué se está metiendo? ¿Por qué les interesa? Pues porque han estado con esta batalla en otros frentes corriendo el sentido común para que pensemos que todo lo que huela a izquierda, comunismo, socialismo, todo eso es malo. Y tenemos además que quitarnos, y yo les decía, negar como quién era el que negó a Jesús, que no me lo sé, pero ayer me lo orientaron, Pedro, ¿no? Que 3 veces dijo, no, bueno, y nosotros no, tampoco somos eso, ¿no? Como negar eso, porque han logrado instalar en el sentido común que eso es malo, que eso no da beneficios, que el progresismo también arruina, pero uno ve los datos y resulta que sacan de la pobreza a millones, que hay un poquito mejoras de desarrollo, ¿no? En la calidad de vida de la gente, que tienes derechos laborales, que tienes derechos para las mujeres, y una serie de cosas que dices, pero ¿por qué nos han instalado que son malos esos gobiernos si al final han tenido buenos resultados? Y entonces les quiero pasar, porque una de las cosas que hemos estado aquí evaluando es esta capacidad que a mí me ha gustado de Nicolás Maduro de volverse TikToker, influencer, ¿no? Porque a veces a estos
otros sectores jóvenes nos asustamos mucho de que no están viendo las grandes mesas de sinsonte, no están leyendo los grandes libros, pero a lo mejor no les estamos hablando en los lenguajes o en las plataformas o en las redes en los que habría que estarles hablando, que esa es parte de la discusión que también tenemos que dar. ¿Cómo les estamos hablando? ¿Qué películas? ¿Qué TikToks? Entonces, a ver si tenemos alguno de los varios de Maduro, porque Maduro ha tenido ahorita ya millones con sus TikToks que hace de llamando a la felicidad y a la paz, pero lo que a mí me impresiona es que lo han puesto hasta en las discotecas con su bailecito de pis pis o bailando o cantando a John Lennon. Arthur, ¿crees que tengamos alguno de esos? La orden está dada. Trabajo y más trabajo. Y rumba, 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 rumba y más rumba. Hasta que el cuerpo aguante. Lunes, rumba. Martes, rumba. Miércoles, jueves, viernes, doble rumba. Sábado, triple rumba. Domingo, rumba suave. Rumba, rumba y más rumba. No me vengan a decir cuando yo los llame, aló, comando de comunidad del IDICE. Sí, a la orden, presidente. Mira, les mandé tal tarea, ¿ya la hicieron? Bueno, presidente, dentro de 2 días porque estamos rumbeando. Me tienen que decir, bueno, presidente, la estamos haciendo, lo llamamos en 1 hora. Nuestra vida tiene que ser para la alegría, para la felicidad. Los amargados, va de retro, Satanás. Nicolás y te pis, Nicolás y te pis. Mira la changa esa, no tiene la changa. No crazy girl, no. ¿Cómo se dice en inglés? Tipo Tarzán sería sí paz, sí paz, sí paz por siempre. Sí paz, paz, paz. No, ¡que viva la alegría! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Venezuela! Bueno, ya lo vamos a cambiar porque creo que este lo he puesto cada viernes desde que lo sacó porque me recuerda a la rumba y tiene otros muchos. O sea, yo me puse a ver su TikTok y dije, tiene 1 millón, 2 millones y vi unos que habían puesto en discotecas, insisto, y que están con este asunto de cómo le hablas a una población para decirles el mensaje es queremos paz. Al mismo tiempo, sí, como nos recordaba Lautaro Rival la semana pasada, al mismo tiempo que moviliza milicias, que no pone su sector, digamos, el militar de Venezuela a operar, ¿no? O sea, tampoco eso no lo deja y ahí va con su armada acompañando ahora a los buques petroleros, pero también en la parte comunicacional mandando este mensaje que lo que queremos es paz, ¿no? Y vamos a movilizarnos con alegría porque queremos paz y queremos manifestaciones. Me parece un mensaje muy, muy, muy poderoso, cantará John Lennon, etcétera, etcétera. Pero ya para ir cerrando, porque aunque empezamos tarde, pues ya se nos fue la hora, para ir cerrando y para ir pensando también qué cosas sí podemos hacer en estos días de Navidad, en estos días de vacaciones, en estos días, para que no nos quedemos con la idea de que, bueno, pues está muy horrible y está el monstruo horrible, pero qué cosas sí podemos ir haciendo desde los espacios en los que nos toca para pues ir cambiando esa narrativa, esa percepción, esa idea de que todo lo hacemos muy mal, ¿no? Desde las izquierdas. Alguna cosa, Laura, como con qué podemos ir cerrando, qué podemos ir construyendo, cuál es la tarea que nos toca para las siguientes semanas a quienes estamos desde esta trinchera. Pues yo creo que es muy importante estar pendiente de lo que está pasando para poder reaccionar en cualquier momento. Y en esas fechas en que estamos con la familia y las amigos, pues muy importante platicar con ellos, ¿no? Porque pues sí están muy sujetos a los medios que depende del país, tienen mucho poder de distorsionar la narrativa, de presentar mentiras como si fueran verdades.
No, pues y no inmediatamente pensar en esta polarización de que yo no puedo dialogar con esta persona porque está del otro lado, ¿no? Eso es muy importante y lo tercero sería precisamente lo que vimos en el TikTok, que es la alegría, como el contraste entre la imagen de ese video y el mensaje de paz desde Venezuela, que fácilmente podría haber caído en la provocación porque pues tiene el derecho de hacerlo, además defender a su país. El contraste de esto con el odio y todo está horrible y yo voy a salvarlo porque estamos peor que nunca, ¿no? Que siempre viene desde los Estados Unidos, pero también es el discurso de la otra derecha en otros lados. Pues es muy importante como izquierda ofrecer estas visiones que hemos mencionado antes, es decir, que podemos pensar en un mundo mejor y podemos llegar allá, hacer sentir a la gente que ellos mismos, ellas mismas pueden ser las personas que salvan, ¿no?, la situación que estamos viviendo ahora, con alegría, con creatividad y pues con mucha unidad también. Federico, tarea para las próximas semanas. Coincido mucho con lo que ha dicho Laura, porque creo en el trabajo hormiga. A eso me dedico yo, al trabajo hormiguita, con quien conozcas, con tus comunidades, con aquellas colectividades en las que uno participe y las redes sociales, desde luego. Es decir, y es una tarea muy difícil. Primero voy por lo negativo y acabo con una reflexión positiva. Lo negativo sería que es alarmante la capacidad que tiene la propaganda de la derecha para infantilizar la deliberación pública primero, y sobre esa infantilización, dicho esto con sumo respeto a los infantes, que luego no sé, con infantilizar quiero decir que el niño no tiene la capacidad de presentar un contrafactual, ¿no? Es decir, entonces tú idiotizas la conversación y ahí, en esa idiotización general, puedes instalar todos los dogmas de tu propaganda. Y todos los miedos. Y que están basados en miedo, en calumnia, o sea, cómo se genera el miedo con calumnia. Entonces, ¿qué están instalando? Desde libros como el que acaba de publicar Kaiser, justo en la coyuntura electoral chilena, como los que ha publicado en el pasado Agustín Laje y Nicolás Márquez, diciendo que el Che Guevara era un genocida, es decir, trivializando incluso lo que fueron las motivaciones de todos los movimientos emancipadores de nuestra Latinoamérica, es decir, borrando de su versión de la historia qué motivó a tantos líderes sociales y qué sentido de la empatía les generó, como el Che Guevara, haber estado en contacto con los leprosarios, haber conocido toda la miseria y cómo la injerencia de Estados Unidos estaba directamente relacionada con la miseria del continente. Entonces, son muy hábiles. Aquí en México, por razones que no da tiempo de exponer acá, porque son muy interesantes de intentar analizar, no cunde ese discurso abiertamente misógino, homófobo. Cunde en algunos sectores, desde luego, en ese 30% antiobradorista seguro que va a cundir, pero no se ve que prenda con la misma facilidad que prende en el territorio electoral argentino, chileno o en otros casos, ¿no? Entonces, es alarmante ver la capacidad que tiene realmente de manipulación emocional la derecha. Y la pregunta es, ¿vamos a contestar con manipulación emocional? ¿Vamos a contestar con calumnia, memes, chafas, distorsión de la historia, llamando facho a cualquier cosa? ¿Cómo vamos a contestar? Y esa es una pregunta que está en el aire, por supuesto no da tiempo de resolverla aquí, aunque me veo tentado a hacerlo, no lo voy a hacer, pero creo que es una discusión fascinante, cómo vamos y estamos contestando ahí. Pero creo que estos mensajes, como el de Maduro, son buenos en el sentido de recuperar para nuestra causa, que realmente es la de la libertad, no la falsa libertad del mercado que proponen los libertarios, que es la libertad del burgués, ¿no? La libertad de el zorro en el gallinero, sino una libertad que esté vinculada a otro concepto esencial, el de la igualdad. Sin igualdad no puede haber libertad verdadera. No tiene que estar ligada a lo solemne o al derrotismo que las épocas y estas horas nos plantean o nos proponen. Tiene que ver con recuperar la idea de que esa libertad y esas grandes ideas que alimentan el campo de la izquierda tienen que ver con la alegría, tienen que ver con la emancipación, tienen que ver con lo comunitario.
comunitario sin que eso signifique estandarizar al individuo, porque esas son otras las falacias con las que nos corren. Ustedes quieren en los comunistas que todos somos algo. No, que brillen los talentos y las diferencias dentro de un piso de igualdad. Y yo creo que eso es muy importante como factor comunicacional. Y bien por Maduro, porque cuando llegue, y seguro que llegan, aunque no lo quiera Trump, algunos de estos mensajes al territorio estadounidense desarman mucho de las narrativas de estos cuates, sin que esto signifique que no podamos hacerle críticas a Maduro por otros lados, ¿no? Esos son dos cosas diferentes. También los objetivos que tenemos como izquierda son a veces casi utópicos, son objetivos éticos demasiado altos que a la hora de concretarse son muy difíciles de llevar a cabo. Lo decía Fidel Castro, ¿no? El problema de la revolución es que hay que hacerla con personas. Pero aún así, no porque sean muy elevados y casi utópicos nuestros objetivos, tenemos que entregarle el territorio fatalistamente a la derecha. Alegría, colaboración, solidaridad, son valores también que tenemos que aprender a promover. Fidel Castro, que va a cumplirse, ¿qué? 200, ¿qué? 100 años, ¿cuánto? ¿Qué es lo que estaban festejando? Pues de su natalicio probablemente, sí. 100 años, ¿no? Puede ser, sí. Ahora voy a buscar porque acabo de ver esa imagen. María, ¿con qué bueno, además de que pues, también nos hace falta ya una musiquita propia para las festejos, claro. O sea, no nada más mensajes políticos, también música revolucionaria, Federico. Por supuesto, vamos a emprenderlo con el juguete rabioso. Exacto. María, ¿con qué nos quedamos? Pero además con esta idea de por supuesto no vamos a hacer lo mismo que hacen, que es manipular con calumnias, con falacias y con mentiras las emociones de la gente, pero sí provocar las emociones contrarias, ¿no? En lugar de odio, amor, alegría, en lugar de miedo, dirían digna rabia, ¿no? Digna rabia. Emociones también, tenemos que, la risa también es un acto revolucionario, eso lo aprendí con las madres buscadoras, la risa en tiempos de mucho dolor también es un acto revolucionario. Sí, Dani, mira, a mí estos videos que hemos visto de Nicolás Maduro bailando y que intentan ridiculizar su imagen como presidente, en realidad es que sociológicamente es otra cosa bien diferente, ¿no, Dani? El pueblo venezolano es un pueblo súper bailador, rumbero, súper alegre, y algo que me impresiona, y quienes hemos estado en Venezuela lo podemos seguir reivindicando, es que cuando estamos en Venezuela, la gente, no importa qué problema tengan, siempre está sonriendo, siempre está tranquila y en paz. Y yo insisto en que el modelo político venezolano es un gran ejemplo, lo seguiré reivindicando toda la vida, es un gran ejemplo para la región. Nicolás Maduro hace unos meses les decía a las juventudes, reivindiquen su derecho a la rumba. Y por supuesto que eso no lo hace inocente. Él sabe eso. Recuerdo que hace unos meses él recomendaba un libro que se llama Fascismo Mainstream. El libro está escrito por un español. Y en ese libro un poco lo que habla, y es esta última discusión que tú nos planteas, Dani, es las redes sociales, Netflix y estas grandes plataformas como reproductores del sistema de valores. Por supuesto que cuando nosotros agarramos el celular, el TikTok, el Facebook, es un modelo de reproductor de valores y tenemos que dar la batalla comunicacional mediática de esos sistemas de valores también en redes sociales. Entonces, lo que hace Nicolás Maduro permanentemente en Venezuela, es decir, la batalla comunicacional ya no es solo por televisión, no es por redes sociales, también no solamente en los medios de comunicación, sino también por redes sociales. Entonces, entrémosles a ese debate, entrémosles a la forma en que construimos nuestro sistema de valores, nuestra forma de concebir al mundo. Y yo creo que tienes toda la razón, Dani, son fechas para reivindicar, sí, la felicidad, sí, la risa, sí, el gusto, sí, permanentemente decirle al bienestar de la gente que siempre esté en el centro, porque eso significa que permanentemente lo que pensamos como gobiernos de izquierda tenga una razón material, una razón para que la gente siga creyendo en nuestros proyectos en América Latina, y eso es lo que nos diferencia de los gobiernos de derecha, que se olvida del bienestar social, del bienestar de la gente, y eso sería. Tú nos preguntabas qué hacemos como tareas para fin de año. Yo creo que como tareas es seguir leyendo,
leyendo los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos para entender a qué se refiere con las zonas, las macroregiones, que ahora está hablando Estados Unidos ya no de países, sino de macroregiones, pero también entender nuestra historia. La historia de México a mí me sorprende un montón con el tema migrante, Dani, que México no reconoce la historia de América Latina como su propia historia. Y lo mencionábamos hace un par de días, la historia de Haití tiene que ver con la historia de México. Pocos saben que la independencia de nuestro país fue pagada por Petión, y la primera independencia del continente fue la independencia haitiana. Y entonces cada vez que veamos un migrante, yo les decía a los compañeros, a varios compañeros que son muy rabiosos con las oleadas migrantes que están sucediendo en el país, tenemos que estudiar historia para tener muy claro, para poder ganarle esta campaña contra los migrantes, es decir, los compañeros migrantes haitianos compartimos nuestra historia y nuestras historias de independencia y revolución tienen que ver con un estudio permanente y una empatía a lo que pasa en nuestra región. Hay que estudiar, acercarnos a los movimientos de solidaridad y sobre todo hacer una resistencia ideológica desde donde podamos. Este fin de año reivindiquemos la felicidad venezolana, la felicidad de un régimen que está viviendo los peores ataques imperialistas en este momento, pero tenemos que hacerlo militantemente y con un compromiso duro y riguroso y muy disciplinado para todo, ¿no? Hasta para ser felices hay que ser disciplinados. Para hacer política hay que ser disciplinados y para hacer la batalla comunicacional nos disciplinamos para que la gente siga creyendo y que podamos seguir avanzando en esta lucha de ideas, Dani. Pues con eso nos quedamos, sí, justo era el centenario del natalicio de comandante jefe Fidel Castro Ruiz, 2026, año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro. Eso es lo que estaba viendo que nos mandaron desde la Embajada de Cuba. Y con esa idea, ¿no?, muy revolucionaria, vamos a ser felices, vamos a rumbear o vamos a cantar, o por lo menos vamos a estar bien claros de dónde estamos parados, porque luego se nos olvida y queremos guardar todas las banderitas, y no, yo no, Palestina no, y yo Venezuela no, y yo esto no, porque nos han convencido que eso debe provocarnos cierta vergüenza, ¿no? Y como, ¿por qué? ¿No? Entonces yo digo, no. Vamos a ponerlo y vamos a festejarlo así. Con eso, y les agradezco mucho a los tres esta estupenda mesa de viernes. Muchas gracias a ti. Gracias, Juan.